Ahora que eres mi súbdito, no volverás a tener miedo. Que tiemblen tus enemigos. Atentamente, la Dama de Negro. Bienvenidos a un portal hacia la oscuridad. Si eres un amante de las leyendas, los misterios insondables y lo paranormal, has llegado al lugar indicado. En este canal nos adentraremos juntos en los relatos más escalofriantes y los enigmas más profundos que la humanidad ha conocido. Prepárate para explorar historias que te harán cuestionar la realidad y te dejarán sin aliento. Cada semana desentrañaremos un nuevo misterio. Viajaremos a lugares llenos de sombras y descubriremos secretos que se esconden en las penumbras. Este es un espacio para aquellos valientes que no temen mirar más allá de lo evidente y adentrarse en lo desconocido. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros oscuros relatos. Atrévete a cruzar el umbral y acompáñanos en este viaje al corazón de lo paranormal. La historia detrás de la leyenda. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saluda la Dama de Negro. Hoy te invito para que nos acompañes y entres conmigo a un portal hacia la oscuridad. Traemos para ti varias historias de casas embrujadas, casas tenebrosas. ¿Conoces alguna historia así, macabra, de alguna casa encantada en tu ciudad? Cuéntanos, estamos aquí para escucharte. Casas embrujadas, casas de lujo, pisos humildes, lugares que han sido escenario de sucesos violentos e incluso oficinas, universidades, emisoras de radio. Muchas personas que son protagonistas de historias terroríficas y testimonios y testigos directos o cercanos. Muchos de estos lugares han permanecido cerrados porque los sucesos paranormales permanecen y ahuyentan a las personas. Tenemos un caso que nos envía desde España Andrés Boyamán. La historia se llama La calle de los embajadores. En el año de 1991, en Madrid, una familia numerosa que vive en un piso de 80 metros de la calle Embajadores empieza a notar presencias en la casa. Todo le sucedía, cosas bastante terroríficas. El gas se encendía, la lavadora se encendía aún desconectada, volaban cosas por toda la casa, se oían voces, pasos, gritos. Los habitantes, asustados por mucho tiempo, dormían en el calabozo para evitar ser asustados, y esto se llamó un caso de poltergeist. El generador era uno de los hijos que tenía un trauma desde su infancia. La familia quería abandonar la casa y venderla, pero no podían, porque el caso había sido público y no pudieron venderla. Siguieron todos viviendo ahí hasta que cada uno murió por causas paranormales. La casa fue quemada y ahora es una iglesia. En la historia que acabamos de escuchar, pues como todos hemos entendido, este caso fue propiciado por un adolescente, que ya sabemos todos que en esa etapa los adolescentes pueden ocasionar este tipo de poltergeist, ya que hay espíritus chocarreros, espíritus aprovechados de la inquietud, de todas las interrogantes que tienen los adolescentes, que siempre están inconformes con algo, y estos espíritus que los acechan se aprovechan de ellos para generar este tipo de poltergeist. Y si los adolescentes son débiles mentales, pues es muy probable que ese espíritu se quede a vivir dentro de ellos, generando por lo regular un tipo de caos inimaginable. Así es que tener muchísimo cuidado con este tipo de situaciones. Como dato curioso, un poltergeist es un juego diabólico. Esta palabra se generó en Alemania y es lo que significa: cuando tú pones una cosa en determinado lugar, volteas y ya no está,
son estos juegos diabólicos llamados poltergeist. La leyenda de la casa embrujada. La leyenda de la casa embrujada es una historia que ha sido contada durante generaciones. Se dice que en una pequeña ciudad había una vieja abandonada mansión que se rumoreaba estaba embrujada. La historia detrás de la casa es tan aterradora como intrigante. Se cuenta que la casa fue construida hace más de un siglo por un rico terrateniente de apellido Black. Black era un hombre solitario y desconocido que construyó la casa para él y su esposa, pero ella murió poco después de mudarse, supuestamente a causa de una enfermedad extraña. Black se sumió en una profunda tristeza y nunca se recuperó de la muerte de su esposa. Se dedicó a encerrarse en la casa, viviendo solo y evitando a la gente. La historia se vuelve aún más macabra cuando se dice que Black comenzó a practicar la magia negra y la alquimia en su propia casa. Se cree que intentó traer de vuelta a su esposa de entre los muertos, utilizando rituales oscuros y sacrificios humanos. Los vecinos comenzaron a oír extraños ruidos y gritos provenientes de la casa en las noches. Algunos decían haber visto luces extrañas y sombras moviéndose detrás de las ventanas. La leyenda de la casa embrujada llega a su punto culminante cuando los vecinos, cansados de las extrañas actividades en la casa, decidieron investigar. Descubrieron que la casa estaba llena de libros de magia negra e instrumentos de sacrificio. En el sótano encontraron los restos de varias personas desaparecidas en la ciudad. Black fue capturado y juzgado por sus crímenes horribles, pero antes de ser ejecutado, maldijo la casa y a todos los que la habitaran. Se dice que su esposa apareció en su celda la noche antes de su ejecución y él murió en paz sabiendo que ella lo había perdonado. Como hemos escuchado, esta fue la historia del Dr. Black, que empezó a practicar la alquimia, que como todos sabemos es una disciplina filosófica que combina elementos de la física, la medicina y la astrología, entre otros, él tratando de volver a la vida a su esposa. Esto llevó al doctor a enloquecer. La muerte de su esposa, tristemente, cometió horribles asesinatos que lo llevaron a un triste final. Tenemos otro caso enviado por Enrique Valladolid desde Ecuador. En 1991, en un pueblo del centro de América, una familia practicaba el uso de la Ouija, conocida como el juego de la copa. Y con el tiempo de esta práctica, una de las hijas adolescentes empezó a presentar cuadros de convulsiones, una especie de epilepsia, que obviamente llevó a la familia a llevarla de hospital a hospital, y en uno de los ataques que tuvo la niña, muere. Y a raíz de eso empiezan a suceder eventos paranormales en la casa, objetos que se movían, cuadros que se quemaban, la niña se aparecía y la familia asustada llama a la policía. Y ellos mismos presenciaron fenómenos que no pueden explicar. La familia acaba abandonando la casa, ya que era imposible vivir en ella. Otro caso enviado desde Argentina por Antonio Garibaldi: la casa de al lado. Todo sucede en un barrio de Argentina, donde 3 amigos que alquilan una casa hermosa en su interior y exterior, pero apenas se mudaron, empiezan a pasar cosas extrañas y tienen la sensación de que hay una presencia demoníaca. Un día, viendo la televisión, ven pasar una sombra y piensan que es uno de ellos, pero la sombra desaparece. Se escucha que bajan al baño, se abren puertas, tocan a la puerta y no hay nadie.
Aparecen animales como perros, gatos, que no existen, que no viven en la casa. Sienten bultos sobre la cama e investigan, y tiempo atrás un hombre había matado a toda su familia, incluyendo sus hijos. Lo que hizo que esos 3 amigos abandonaran la casa. En este caso, Antonio y sus amigos jamás imaginaron los sucesos paranormales que iban a vivir en la casa. Fue tal el acecho paranormal que la casa fue inhabitable. ¿Tú qué piensas? Bien, pues como escuchamos en esta última historia, también fue un caso de poltergeist, juegos diabólicos, resultando en que estos 3 amigos pues no pudieron continuar viviendo en esta casa. La situación es que muchas personas se ponen a jugar a la Ouija y no saben lo que realmente representa, porque sí es un portal hacia la oscuridad. Esta es una de las leyendas del estado de Durango. La quinta casa en calle Guadalupe que nadie se atreve a habitar. En la calle Guadalupe, frente a la Plaza Hito, se ubica una casa que lleva décadas sin ser habitada, pues aseguran que pasan fenómenos paranormales. En publicaciones en redes, algunos comentan que el simple hecho de pasar a su lado da escalofríos. De boca en boca han sobrevivido las historias que cuando los bomberos se ubicaban enfrente donde ahora es la Plaza Hito, se oían gritos salir de la casa e incluso se veía una persona a través de la ventana. Por nuestra parte, la única historia que escuchamos en persona fue la que un antiguo habitante de la misma, ahora parte del staff de los Tacos de Tepeyac, a unas casas de ahí, en la misma cuadra, quien dijo que él llegó a sentir que al abrir la puerta y que alguien les tiraba desde el otro lado para que no pudiera entrar. En internet está también la historia de una pareja de jóvenes recién casados, donde la mujer enferma de celos encontró anotando el nombre de teléfono de una mujer en el directorio de su esposo. Acto seguido, lo mató a puñaladas para que después de enterarse que la mujer era la antigua maestra de la facultad donde él estudió. Respetable y ya mayor, y tras reencontrarse, decidieron ponerse en contacto para platicar del éxito que el joven estaba logrando. Con una culpa insoportable, la esposa homicida decidió quitarse la vida, pero antes le marcó a su madre para avisarle lo sucedido. Cuando la mamá llegó, acompañada de la policía, alcanzaron a ver a la mujer que se asomaba a través de una ventana en la que apoyó las manos y dejó la sangre en sus venas cortadas en el cristal. Esta mujer, que en paz descanse, se llamaba Susana. ¿Ustedes qué historia saben? Como hemos escuchado, pues Susana cometió un crimen abominable, porque después de todo ni siquiera su esposo era culpable de infidelidad como ella lo pensó, y Susana tomó pues lo que para ella fue el único camino, la puerta falsa. Se suicidó y al momento de hacerlo, pues condenó su alma a seguir vagando por la eternidad dentro de esas 4 paredes. Esta fue una leyenda de la ciudad hermosa de Durango. La Casa de las Voces. En un pequeño pueblo al norte de México, había una casa abandonada que los locales llamaban la Casa de las Voces. Decían que nadie podía pasar más de una noche ahí sin salir corriendo, aterrorizado. Aparentemente algo oscuro residía en ese lugar. Hace unos años una familia llamada Gómez se mudó a esa casa, atraída por su bajo precio y el enorme terreno. Era una familia de 4. Samuel, su esposa Clara y sus 2 hijos, Lucía y Daniel. Desde el primer día, Clara notó algo extraño.
Las luces parpadeaban sin motivo y a veces sentía una presencia en las habitaciones, como si alguien la estuviera observando desde la oscuridad. Una noche, mientras dormían, Daniel, el hijo menor, se despertó al escuchar risas en el pasillo. Pensando que era su hermana jugando una broma, salió de su cuarto, pero el pasillo estaba vacío. Aún así, las risas continuaban cada vez más fuertes, como si vinieran de todas partes. Cuando los Gómez intentaron ignorar estos sucesos, las cosas se intensificaron. Clara encontró muñecas viejas enterradas en el jardín, con extraños símbolos grabados en sus cuerpos. Las puertas se cerraban de golpe y los espejos reflejaban figuras que no estaban en la habitación. Una noche, Samuel escuchó a Lucía hablar con alguien en su cuarto. Cuando entró, la encontró sola, pero ella señaló al rincón y dijo: «Papá, no los ves, pero ellos siempre están aquí». Samuel no le dio importancia al principio, pero al poco tiempo Lucía comenzó a cambiar. Pasaba horas mirando a la pared murmurando palabras incomprensibles. Cuando intentaron llevarla con un médico, la niña gritó con una voz que no era suya: «Esta casa es mía y no me iré». Desesperados, los Gómez buscaron ayuda. Una anciana les contó la historia de la casa. Hacía décadas perteneció a una mujer llamada Estela, conocida por practicar brujería. Había desaparecido misteriosamente, pero la gente decía que su espíritu nunca se fue y que había maldecido la casa. La familia decidió abandonar la casa, pero antes de irse, Samuel quiso enfrentarse a lo que fuera que estuviera ahí. Una noche, armado con una Biblia y un crucifijo, recorrió la casa. Cuando llegó al sótano, sintió un frío helado que lo paralizó. En las paredes estaban escritos los nombres de toda su familia en sangre seca. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo empujó contra la pared y una voz le susurró: «Nunca se van». Los Gómez lograron salir de la casa, pero nunca volvieron a ser los mismos. Lucía hablaba en sueños sobre la mujer del sótano, y Daniel se negaba a dormir con la luz apagada. La casa sigue abandonada, pero a veces los vecinos aseguran escuchar risas en su interior y ver sombras moviéndose tras las ventanas rotas. Muchas gracias por habernos acompañado. Aquí se cierra un portal hacia la oscuridad. Escuchaste varias leyendas, historias de terror de casas abandonadas, casas que en algún momento fueron un hogar y terminaron siendo un portal hacia la oscuridad. Muy buenas noches. Creyentes o no del tema paranormal, podría ser que esta noche me veas en tus sueños. Atentamente, la Dama de Negro.